Hola y bienvenidos a El detrás del sonido del kilómetro 32. Como bien saben, ya terminamos de recorrer las latitudes del kilómetro más reciente que publicamos, que como he dicho es el 32, y nos estamos preparando para dar paso al kilómetro 33. Pero quería compartir con ustedes esto que está aquí, que fue una de las lecturas que me sirvió de inspiración para poder escribir el guión. Es un libro es el último que escribió Albert Camus, y de hecho estaba en proceso cuando tuvo un accidente en el que perdió la vida. Y de hecho se dice que los manuscritos, las notas, los primeros borradores de este libro se desperdigaron por todo alrededor como consecuencia del impacto de este accidente que tuvo, ¿no? Me encanta el libro porque es un retrato muy autobiográfico. Es una novela inspirada en su propia vida, en su búsqueda, en la relación que justamente tuvo con ese señor que está ahí, que es Louis Germain, y el impulso que él y otros profesores le dieron a lo largo de su vida académica para poder llegar a ser una de las figuras principales de la literatura del siglo XX. Y bueno, he seleccionado un texto que describe un poco cómo era la vida en esa casa familiar, ¿no? Cómo la abuela era una figura bastante autoritaria, en cómo pues ella era una mujer pobre. De hecho, una curiosidad que me gusta de este borrador es que era una novela que le estaba dedicando a su madre, que de hecho en las primeras páginas le pone: a ti que nunca podrás leer este libro, porque la mamá de Albert no era ni nada más que ni nada menos que una mujer que no sabía leer, al igual que la abuela y que los tíos. Esto quiere decir que la primera persona de su familia que fue a la escuela fue él. Es un poquito largo, pero la verdad que merece la pena escucharlo. Cuenta que ella en algún momento de su vida o evoca la idea de que pues estaba sintiendo la ilusión de volverse a enamorar, ¿no? Y bueno, cuenta que el tío Etienne, que en la novela se llama Etienne, saca prácticamente a golpes al pobre enamorado y ella pues se queda un poco con el corazón roto, ¿no? Pero bueno, es una manera como bonita en la que él, siendo un niño, pues es completamente consciente de todo lo que está pasando alrededor, y es curioso cómo los niños entienden perfectamente todo, incluso y sobre todo lo que no decimos los adultos. Entonces, bueno, voy a empezar a contarles desde la parte en la que ella hace una cosa rebelde, que es cortarse el pelo en una época en la que las mujeres no solían cortarse el pelo, ¿no? Entonces, antes de lo que les voy a contar, pues también Camille relata que ella pues empieza a poner un poco más coqueta, empieza a sacar colores de su armario y empieza como a hacer lo que supongo que hacemos todos cuando estamos en esa fase de ponernos muy guapos para nuestras primeras citas, que no hay que perderlo, por cierto. Pero bueno, voy a leerlo. Empieza en la parte en la que el tío le da de golpes al pobre Antoine, así se llama el personaje en la novela. Dice así: bueno, recuerden que hemos dicho que la abuela está enfadada con la hija porque se ha cortado el pelo en una época en la que no se cortaba el pelo, o las mujeres empezaban a cortarse el pelo tan largo a un poquito más corto. Así que empieza en esta parte. Después, durante varios días, la abuela no le dirigió la palabra a su hija, y Antoine, cuando venía, era recibido cada vez con más frialdad. Ernest, que es el tío, sobre todo ponía una cara impávida. A pesar de ser bastante fatuo y locuaz, Antoine la notaba. ¿Qué pasó entonces? Jacques vio varias veces huellas de lágrimas en los bellos ojos de su madre. Ernest callaba con frecuencia e incluso apartaba a Brillat. Una noche de verano, Jacques observó que parecía acechar algo desde el balcón. ¿Va a venir Daniel?, preguntó el niño. El otro gruñó, y de pronto Jacques vio llegar a Antoine, que hacía varios días que no venía. Ernest se precipitó y segundos después subieron de la escalera unos ruidos sordos. Jacques se asomó y vio a los dos hombres zurrándose en la oscuridad, sin decir una palabra. Ernest, sin sentir los golpes, pegaba con sus puños duros como hierro, y poco después Antoine rodaba por la escalera, se incorporaba al pie de esta con la boca ensangrentada y sacaba un pañuelo para secarse la sangre sin dejar de mirar a Ernest, que salía como loco. Al entrar en casa, Jacques encontró a su madre sentada en el comedor, inmóvil, el semblante petrificado. Él también se sentó sin decir nada.
y después volvió Ernest mascullando insultos y lanzando una mirada furiosa a su hermana. La cena transcurrió como de costumbre, salvo que su madre no comió. No tengo hambre, decía simplemente a la abuela que insistía. Terminada la comida, se fue a su cuarto. Durante la noche, Jacques, despierto, la oyó revolverse en su cama. A partir del día siguiente, volvió a sus vestidos negros o grises, a su aspecto estricto de pobre. Jacques la encontraba igualmente guapa, más guapa todavía porque el alejamiento y la distracción eran mayores, instalada ahora para siempre en la pobreza, la soledad y la vejez que llegaría. Durante mucho tiempo Jacques guardó rencor a su tío, sin saber demasiado qué era lo que podría reprocharle precisamente. Pero al mismo tiempo sabía que no podía reprochárselo y que la pobreza, la invalidez, la estrechez elemental en que vivía toda su familia, si bien no lo disculpaban todo, impiden en todo caso condenar a las víctimas. Bueno, tiene capítulos preciosos en los que describe también al tío que es sordomudo además, a la abuela, la escuela, la relación, las becas al liceo francés. Está muy bien, es muy íntimo y pues sobre todo tiene esa parte de que era la obra en la que estaba trabajando antes de fallecer. Y para mi sorpresa, cuando yo leí que Albert Camus había fallecido en un accidente de tránsito, o de tráfico, perdón, estaba segura que había tenido algún impacto contra otro choque, ¿no? Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Pero investigando, que fue un poco mágico, descubrí que el accidente que tuvo no terminó en el impacto con otro coche. Terminó ni más ni menos que en el impacto con un árbol conocido como árbol de plátano de sombra, que es con el que se termina el relato del kilómetro 32. Si no lo han escuchado todavía, los animo a que lo escuchen y si ya lo escucharon, pues espero que lo hayan disfrutado y que me den un poquito de feedback, que el feedback siempre se agradece. Y nada, que mañana llega el kilómetro 33, que seguimos avanzando, poquito a poquito, tramo a tramo, como tiene que ser. Un beso, que estén muy bien, ánimo y acuérdense que lo más impactante que podemos hacer es ser conscientes de que todos tenemos algún impacto en otras personas, como ese señor que está allí, que se llamaba Louis Germain y que fue el profesor que ayudó a que este niño, que se convirtió en Premio Nobel de Literatura, pues siguiera estudiando y siguiera formándose en lo que más le gustaba. Que vaya bien, cuídense del calor y de las lluvias.